Después de exiliarse en las embajadas de España y Países Bajos, Edmundo González, el líder opositor venezolano, a quien la comunidad internacional ha reconocido mayoritariamente como el ganador de las pasadas elecciones del 28 de julio en el vecino país, pues partió en un avión de la Fuerza Aérea de España que lo llevó hasta el país ibérico, donde recibirá la condición de asilado. Esto dijo por medio de un comunicado. Queridos venezolanos, he decidido salir de Venezuela y trasladarme a España, a cuyo gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos. Igualmente agradezco a la Embajada de los Países Bajos en Venezuela, donde estuvo refugiado. Una de las voces más representativas de la oposición es sin duda María Corina Machado, que, por cierto, invita a todos los venezolanos en España para que mañana martes marchen en diferentes lugares de ese país en respaldo a la democracia venezolana y al líder político Edmundo González Urrutia, quien ya está en ese país. Queridos venezolanos, quiero invitar a cada uno de los venezolanos que hoy viven en España a encontrarse este martes 10 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de las Cortes de Madrid. Todos los venezolanos unidos, reivindicando el mandato del 21. Fue de los primeros ministros, o mejor, de los primeros integrantes del gabinete y de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro. Estoy más tranquilo volviendo a la universidad. Jorge Iván González, exdirector de Planeación Nacional, que tiene ese rango ministerial, pero habla en esta primera parte de la entrevista sobre sus motivos para dejar o salir del gobierno. Igualmente sobre varios temas que le preocupan: la salud del país, la posibilidad de una nueva reforma tributaria que ahorque el bolsillo de los colombianos y otros polémicos temas. Doctor Jorge Iván, qué gusto. Diego, me alegro mucho verlo en vivo, verlo de cerquita. Óigame, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Lo veo cojeando un poquito. Ah, sí, no, tuve un problema con un tendón de Aquiles. Estaba trotando y me reventó el tendón y apenas estoy saliendo. Llevo 3 meses en pero bueno, ya voy saliendo. ¿Rezagos de su paso por el gobierno? Sí, rezagos no, ahora no, pero sabe que estoy mucho más tranquilo, volví a la universidad y bueno, leyendo y mirando y analizando. ¿Y qué está analizando de la coyuntura actual política, económica Pues mire, del país? A mí lo que he visto estos días es como una especie de asimetría entre lo que dijimos en el plan de desarrollo, unas líneas de acción. Usted es el arquitecto de ese plan. Pero es un resultado de un proceso, digamos. Es que cuando nosotros hicimos 51 diálogos regionales por todo el país, eso fue una locura. Además de eso, reuniones con los gremios, nosotros nos reunimos con todos los gremios. Además de eso, en varios consejos de ministros se discutió, además de eso, el Congreso de la República. Entonces, es un ejercicio en donde usted combina democracia participativa, que fueron todos los diálogos regionales, con democracia representativa en el Congreso. A mí lo que me impresiona es que después de ese esfuerzo, Eso le voy a preguntar. con unos artículos absolutamente revolucionarios, el gobierno empieza a hablar de otros temas. Deme Por un ejemplo. ejemplo, tomar grep, ese no es el tema. ¿Pasaportes? Pasaportes, ahora, los que pasa es que los temas atraen mucho la atención pública. ¿Y por qué? ¿Cuál es su versión acerca de lo Yo no sé, que haya distraído la atención del gobierno? Un gobernante tiene que aceptar, cualquier gobernante, que usted tiene un proyecto y en la dinámica participativa, en la dinámica del Congreso, se lo van cambiando. Y entonces el gobierno tiene como la añoranza de que el punto de referencia es el programa inicial de gobierno y no el plan de desarrollo. Ahora, ¿cuál es el problema del programa inicial del gobierno? Que son ideas muy generales como todo programa de gobierno. El plan de desarrollo tiene unos instrumentos, tiene unos artículos, vuelvo a decir, potentísimos que no se están utilizando. ¿Y por qué entonces está el gobierno, como usted lo plantea, más preocupado por el fast track, por la constituyente? Por eso yo no entiendo por qué se desvía.
Le voy a poner 3 ejemplos de artículos que son revolucionarios. A ver. Catástrofe multipropósito. El catástrofe multipropósito y todos los temas de ordenamiento territoriales son el plan de desarrollo. No me los inventé yo, está en el programa de gobierno del presidente. Y viene además el catástrofe multipropósito del acuerdo con el gobierno y las FARC. Mire, ese es el acuerdo de La Habana. El acuerdo de La Habana es reforma rural integral y catástrofe multipropósito. Entonces, el primer elemento del catástrofe multipropósito, que es muy potente, es decir, este predio es apto para la agricultura, pero lo están utilizando en ganadería. Este predio es apto para bosques y lo están utilizando en agricultura. Este predio, que es apto para ganadería, tiene una vaca por hectárea y debería tener una ganadería silvopastoril de 4 vacas y media por hectárea. Eso es el primer elemento. Es la gran revolución de este país. Algunos pueden verlo como, y lo han interpretado así, como una expropiación encubierta. No, porque el catastro lo único que dice es, estas son las características del suelo. Este suelo es apto para agricultura y lo tenemos en ganado. Ese es el primer paso. Laura Saravia, ¿cuál es el rol, el perfil que juega en el gobierno nacional, según el exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González? Salí del gobierno porque era muy difícil el diálogo. Esta es la segunda parte de la entrevista, que podría estar sintetizada en esto. ¿Qué ocurrió específicamente que llevó a su salida del gobierno, a su desacuerdo con el presidente? Yo creo que son estos temas, es decir, son temas en donde ya era muy difícil el diálogo. Entonces son ese tipo de debates, Se sentaba usted con el ministro en el Consejo de Ministros. ¿Y usted planteaba estos puntos? Sí, más o menos se planteó. Sí, cara a cara al presidente. El tema por ejemplo, clarísimamente, el más fácil de entender para todos es el tema de educación universitaria, técnica y tecnológica. ¿Y en el tema de la salud? En la salud hay 2 problemas fundamentales: el de prevención y el de integración vertical. Los 2 problemas se pueden arreglar sin reventar el sistema. Es decir, usted puede obligar a las EPS a que mejoren todos los temas de prevención, eso es fundamental. Entonces, esos 2 temas había que revisarlos, pero eso no implicaba acabar con las EPS. Esta crisis de la salud, ¿usted la atribuye a que es provocada por el mismo gobierno? Yo no diría que es provocada, yo lo que diría es que la crisis de la salud es una crisis. Es de tiempo atrás. Y de todos los países, digamos, en Inglaterra se quejan, en Estados Unidos se quejan. Ningún sistema de salud del mundo alcanza a satisfacer lo que todos quisieran. Entonces, ahí ya había un problema. Ese problema se puede solucionar o minimizar o reducir sin necesidad de haber tomado decisiones tan drásticas como intervención de algunas EPS. Pero esa baja ejecución la atribuye usted a trabas burocráticas, inexperiencia de los funcionarios. También hay ese elemento, que yo sí creo que el presidente ha confiado excesivamente en la capacidad, digamos, es que el término activista no es bueno, pero sí ha confiado excesivamente en la capacidad de la persona que quiere hacer las cosas y no en la capacidad del técnico, en la tecnocracia. Los ingenieros hablan distinto a los politólogos, los ingenieros hablan distinto a los economistas. O sea, ¿se ha equivocado este gobierno en preferir activistas que tecnócratas? Yo creo que ahí parte del problema, es ese. ¿Y qué opinión le merece a usted dentro de todo el rol y juego de poder de este gobierno, del presidente Gustavo Petro, el papel de Laura Saravia? Pues yo, estos días con el tema de reactivación, a mí me hubiera gustado, yo hubiera querido, primero, que en las discusiones se tomaran elementos claves de planeación nacional, porque además del plan de desarrollo, yo le digo, Juan Diego, nosotros hicimos un COMPES de reindustrialización que se entregó en diciembre. A mí me encantaría o me hubiera gustado que ese documento, ese COMPES de reindustrialización, fuera como la puerta de entrada a la reactivación. Que en este tema de reactivación
esté jugando esa función Laura Sarabia sin... O sea, ¿le preocupa el liderazgo de Laura Sarabia frente de la reactivación económica? Frente a la compañía o la forma que deberían estar ahí otros ministerios. ¿Y por qué le preocupa a Laura Sarabia asumiendo ese rol? No, porque es que yo no veo que estemos coordinando con lo que ya se ha hecho desde el punto de vista técnico. Yo no siento que en el Consejo de Ministros, hasta donde yo estuve, ella fuera como la gran coordinadora, no. Tampoco. ¿Y cree que ella está capacitada para hacer esa función? Yo no podría decir, yo no sé qué tan apoyada y qué tan asesorado esté, no sé si al llegar a las reuniones, porque no he estado, esté respaldada de una forma cercana por el Ministerio de Hacienda, de Comercio o de Planeación, entonces no podría decirle hasta allá. Este documento se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza para este gobierno. Empeñado en sacar del juego a Thomas Greg & Sons, la compañía que durante muchísimos años ha estado al frente de la licitación, del contrato, de su expedición, que ha hecho con éxito, pero en medio de muchísima controversia, por lo menos 50 años, vinculado con 14 presidentes, han pasado por allí, 24 cancilleres, y ha participado en más de 25 convocatorias. ¿En qué va todo el proceso de su reemplazo? Se le acaba de autorizar una prórroga por 1 año más, pero el gobierno no da su brazo a torcer. Quiere sacar a esta compañía, que por cierto, pese a su nombre que suena extranjero, no es ninguna multinacional de otro país. Es muy criolla, muy colombiana. Thomas Greg & Sons. Hablamos con el canciller Luis Gilberto Murillo y también con otros importantes actores de todo esto que está pasando con la expedición de pasaportes. Lina, usted como siempre puso la lupa. Juan y televidentes, usted lo ha señalado, yo busqué a todos los involucrados en este enredo. Desde Thomas Greg & Sons, aún pues no se quieren pronunciar sobre el tema. ¿Qué dice el canciller? ¿Qué dicen desde el Congreso, donde le han hecho control político a esta situación? Pues el canciller explica además 2 datos clave que cambian en los siguientes días. El 3 de octubre sería la fecha. Hablamos de los precios del pasaporte, del precio y también de la forma en que se agendan las citas. Pues mire, le puse la lupa a este tema. Pues llegué hasta el Congreso de la República, al Salón de la Constitución, a ponerle la lupa al tema. Aquí está el canciller. Vamos a ver si nos explica cómo va ese tema de los pasaportes. Vengan. Uy, pues me dijeron que salió por aquí. Vamos a ver si logramos alcanzarlo. Bueno, canciller, ¿cómo se resuelve esta situación de los pasaportes? ¿Entra nuevamente Thomas Greg & Sons en el juego? ¿Cómo va a ser eso? Nosotros estamos en empalme a partir del 3 de octubre. Quitamos mucha intermediación, nos ahorramos recursos y eso va a permitir que le bajemos el precio a los pasaportes, lo que se cobra por el pasaporte, de 207.000 a 180.000 pesos. Y además eso implica que congelemos esos precios hasta el año 2026. Es una buena noticia para la población colombiana porque es un precio justo. Vamos a cambiar el proceso de agendamiento de citas, porque el software y la tecnología que se tenía para eso es muy antigua, no se actualiza desde 2001. Ya la vamos a actualizar para que las personas tengan una mejor experiencia en el trámite de su pasaporte. Y vamos a implementar, ya hicimos las pruebas, para implementar el pasaporte en línea. Usted puede tramitar su nuevo pasaporte todo de manera virtual. Teníamos 1 año como en vilo porque se supone que la imprenta entra el otro año en octubre. Thomas Greg & Sons lo va a hacer por este año y ya ahí queda, ¿o cómo sería? No, es un empalme que se hace porque lo que nos permite hacer, avanzar en este modelo es que ya tenemos un socio, que es el gobierno de Portugal, donde nos está haciendo transferencia de tecnología, capacitando a la gente, fortaleciendo al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería, fortaleciendo a Migración Colombia y a la Imprenta Nacional. Nosotros ya empezamos a asumir algunas funciones, pero más adelante, por ejemplo, Migración Colombia va a contar con un laboratorio de control de calidad que no tenía antes. Eso es una buena noticia y se aporta a esta cooperación. Y en 7 meses, de 7 a 11 meses, vamos a tener también una planta
en la imprenta donde se va a poder hacer la impresión de los pasaportes, de las tarjetas de pasaporte y otros documentos de viaje. Eso hoy, esa impresión, la hace Thomas Gregg & Sons. Entonces ahí va a haber un empalme que demora entre 7 y 11 meses. ¿Estamos viendo una salida? ¿Sí o no? Vamos a ponerle la lupa. Bueno, representante Octavio Cardona, yo le estoy poniendo la lupa a todo este tema de los pasaportes. Ahorita hablábamos con el canciller, él dice que ya todo solucionado. ¿Usted qué opina? Sin carreta. A mí me parece lamentable para el país que hayan intentado con la imprenta, que hayan buscado en otros países, que incluso el secretario general de la Cancillería haya adjudicado un contrato que hoy la propia Cancillería, sin una sentencia de por medio, quiera desconocer. Hay un principio en materia de contratación y es que los derechos adquiridos que tiene un contratista no se los pueden desconocer de buenas a primeras. A mí me parece que la Cancillería se equivocó y el país va a pagar costosísimo ese error. Pues le vamos a seguir poniendo la lupa y haciendo seguimiento a este tema. Pues es que hablemos precisamente de esa demanda de Thomas Gregg & Sons en la que piden 117.000 millones por la cancelación de la licitación que se habían ganado, que fue el florero de Llorente en toda esta situación. Pues la Agencia de Defensa Jurídica, que son palabras más, palabras menos, los abogados del Estado, aseguraron que defenderán estos recursos de la nación, los 117.000 millones de pesos que teníamos aquí en pantalla. Pues el argumento que tienen es que la licitación, que se declaró desierta, fue hecha a la medida de Thomas Gregg & Sons. Eso es lo que dice la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, lo que le daría la razón a la Cancillería de haberla declarado desierta. Pues amanecerá y veremos en toda esta situación. Yo le voy a seguir poniendo la lupa. 7 incendios en Bogotá, cerros que arden en llamas. Vamos a ir a una de las zonas más afectadas a esta hora en vivo con Alejandra Osorio, que nos tiene mucho más de lo que ocurre en ese sector de Bogotá. Alejandra, ¿qué puede contarnos? ¿Cómo está la zona y qué tal la afectación? Juan Diego, buenas noches. Mire, llegamos hasta uno de los puntos donde se originó uno de los 7 incendios aquí en la capital del país. Estamos exactamente en la localidad de San Cristóbal, en el sector Entre Nubes. Como ustedes pueden ver, de aquí para allá fue donde se originó el incendio, más o menos a las 12:32 del mediodía. Pero vamos a preguntarle al sargento Leonardo Buitrago qué fue exactamente lo que pasó. Sargento, buenas noches. ¿Por qué se originó el incendio aquí en este sector? Buenas noches. Las causas de origen en este momento están siendo establecidas por el equipo de investigación de incendios de Bomberos Bogotá. Es un incendio de 13 hectáreas afectadas, con un total de expuestas de 46. Tenemos con nosotros en este momento 27 unidades, 35 unidades de defensa civil, ejército, gestores y nuestros 2 alcaldes locales trabajando dentro del sector. Sargento, pero cuéntenos cuál fue la afectación para la gente que vive aquí cerca, porque veo que hay muchos conjuntos residenciales. Claro, la afectación es en humo, hubo mucho movimiento dentro de la gente, hicimos evacuaciones parciales para decirle a la gente que el humo lo estábamos controlando, pero de igual forma estamos trabajando para ustedes. ¿Y ya está 100% controlado o siguen en ese proceso? En este momento tenemos unidades todavía en sitio, hay un 90% de control, vamos a trabajar toda la noche si es necesario, pero hasta que quede controlado no vamos a salir de acá. Pero usted considera que más o menos hasta qué hora podrían estar teniendo ya el 100% controlado. Tenemos un periodo operacional de aproximadamente 4 horas. Nuestra gente y nuestras unidades van a estar aquí trabajando unas 4 horas aproximadamente. Sargento, ¿y tiene usted información de cómo están los incendios en los otros puntos de Bogotá o solamente aquí? Hubo unos incendios, pero esa información, el equipo de prensa de nosotros es el que está dando la noticia para ustedes. Sí hubo afectaciones dentro de la ciudad, pero el equipo de prensa de nosotros le dará la información a todos ustedes. Bueno, Juan Diego, pues como ustedes pueden ver, aquí en este sector, en San Cristóbal, ya está más o menos controlado al 90%. Nosotros pues vamos a seguir atentos a cómo avanza el control del incendio forestal aquí en este punto y en los otros 6 puntos en Bogotá. 11 meses. 779 indígenas de la comunidad de Emberá vivieron, si es que se puede decir así realmente, porque estuvieron asentados en condiciones muy dolorosas en el Parque Nacional, un lugar emblemático. 779 indígenas. La mayoría de ellos retornaron luego de un acuerdo con el distrito y el gobierno nacional a sus regiones.
que tuvieron que abandonar por razones de violencia, de la guerra. Pero hoy lo que hay allí, en esta zona del centro de la capital, es realmente desolador. Después de casi un año, la comunidad indígena Emberá, que estaba asentada en el Parque Nacional, retornó a su territorio. Sin embargo, este espacio del patrimonio cultural aún no está listo para ser visitado. Las imágenes hablan por sí solas. Así quedó el parque después del desalojo de los casi 800 indígenas. Nos fuimos hasta allá e hicimos el recorrido, por fuera, eso sí, porque el parque ya está cerrado. Aunque el panorama ha mejorado, la cantidad de basura y escombros es absurda. Han recogido 43.7 toneladas. Pero el olor todavía se siente bastante fuerte y miren ustedes cómo está. Para que se hagan una idea, han salido unas 15 volquetas llenas de residuos del parque. ¿Cómo fue para los ciudadanos que transitan cotidianamente por ahí convivir con los olores y el asentamiento de la comunidad? Ya en términos de locomoción, o sea, de no poder caminar, porque uno sentía que ya era un territorio de ellos y que uno no podía caminar ahí, a pesar de que pues uno lo puede hacer, pero sentía uno como esa zozobra. ¿Cómo los afectó a ustedes como comerciantes el tema de que los indígenas estuvieran en el Parque Nacional tanto tiempo? La verdad, mucho. Mucho nos afectó porque dejó de venir la gente a visitar el parque, el mugre, hubo mucho desaseo. Bueno, ahorita va a empezar un proceso de recuperación del parque, hay fumigaciones y todo. ¿A ustedes no les han dicho que eso les puede afectar aquí con el tema de las comidas? Nosotros ya nos pasaron el aviso. Vamos a dejar de trabajar jueves, viernes, sábado y domingo, que son los días de la fumigación. La buena noticia es para ellos, los comerciantes que aunque saben que la recuperación del parque puede tardar un poco, en la temporada de fin de año esperan poder recuperar todo lo que perdieron. ¿Ustedes esperan que ya para diciembre el parque esté listo para recibir a todos los turistas y a toda la gente? Esperamos, y en mi condición de vendedor ambulante y representante de vendedores ambulantes en Bogotá, sí le pido al alcalde Carlos Fernando Galán que este diciembre haya el desquite para nosotros los vendedores ambulantes que hemos trabajado durante todo el año y que de hecho aún no hemos podido desempeñar nuestra labor como debe ser. El Parque Nacional estará cerrado por 2 meses mientras se hace todo el proceso de recuperación que consta de varias fases. Recuperación, cuidados intensivos del parque, sostenibilidad y apropiación. Aunque algunos piensan que las medidas no son una solución definitiva al problema, Va a suceder lo mismo, van a volver, es decir, los van a ayudar y van a pasar otros 6 meses y van a volver. Otros tienen la esperanza de que vuelva a ser el mismo de hace algunos años. Que esperamos que el espacio del Parque Nacional vuelva a ser el espacio que ha sido toda la vida, porque es tradición de más de 70 años. Lo cierto es que tanto las comunidades indígenas como los ciudadanos merecen tener las condiciones adecuadas para vivir, y el parque, un símbolo de la ciudad, merece que todos lo cuidemos. Esta historia es de esas donde uno se pregunta cómo ocurrió. Es de no creer. Don Antonio, un comerciante aquí en Bogotá, le han robado 3 carros y 2 motos en un corto plazo. Experiencia que incluso lo ha llevado al psicólogo, a él y a parte de su familia. Pues las cifras son realmente preocupantes. 14.000 motos robadas durante este 2024. Y el robo de carros, 1.700 en todo el país. Estas cifras hasta agosto de este año. Héctor Sarasti encontró esta historia. ¿Qué le dicen a usted que le hayan robado tantos vehículos? La inseguridad aquí últimamente está supremamente terrible. En Colombia el robo de carros no para y los casos insólitos tampoco. Este es el caso de don Antonio, un hombre al que le han robado 3 carros y 2 motos en menos de 3 años. Mi familia a lo largo de los años ha trabajado con vehículos, los cuales son alquilados. El primer caso fue hace como 3 años. Un carro fue abordado por unos
por una gente en moto, alcanzaron a apuñalear al señor. El segundo estaba trabajando en plataformas, pidieron un servicio a este vehículo, le hurtaron el vehículo. El señor lo amordazaron y lo botaron como un caño. El tercero fue una moto. Él llegó en su moto, subió en un momentico como a un quinto piso a dejar el paquete. Cuando descendió, la moto ya no estaba. El cuarto carro fue una pareja venezolana. Lo abordó, lo amenazó, lo encañonó. El quinto también fue una moto y el muchacho iba pasando por una zona complicada de ese barrio, lo abordó una banda y le quitó el vehículo. Para esta víctima, lo más grave no es solo el robo, sino las dramáticas secuelas psicológicas que dejan de forma continua tantos hechos violentos. Hay unos efectos negativos a nivel emocional que van, digamos, más allá del hecho de que vengan y lo roben a uno. En Colombia los colores que más roban son los siguientes, miren, el blanco, el rojo, el negro y el gris. Ya los carros no se los roban solo para venderlos, sino para pedir una extorsión. Esta es una realidad que nos cuenta este experto conocedor de esta situación. Para un delincuente ahorita es mucho más rentable hurtarle el vehículo a usted y cobrarle la extorsión. ¿Cuánto se puede estar ofertando por el carro que más roba en el mercado? 6, 8, 10, hasta 18 millones de pesos. ¿Cómo es este negocio de los carros de alta gama? A esos carros les hacen un seguimiento. Ya lo contactan y le piden la extorsión. ¿Que hay verdaderas bandas organizadas dedicadas a robar carros de alta gama? Claro que sí, para todos. Están los saladores que se dedican solamente a robarse los vehículos que están estacionados, están los que ya roban por modalidad atraco, que son los que se especializan en vehículos de alta gama. ¿Cuál es la modalidad más extendida para robar carros? Modalidad alado y atraco. Estos son algunos consejos para ponérsela difícil a los astutos ladrones. Use parqueaderos públicos. Si solo puede dejarlo en la calle, que sea un sitio permitido, iluminado y concurrido. Verifique si hay personas sospechosas en su entorno. No deje objetos de valor dentro del automóvil. Concluyo esta historia preguntando, ¿ya reflexionó que usted puede ser la próxima víctima? So, when it's September, you can feel the vibe. Christmas, right? I'm going to show you something cultural. In Colombia, when it's September 1st, we are ready for December. Desde septiembre, se siente que viene diciembre. Ahorita, yeah, okay. Bueno, pues claramente se ve que esta joven no se olvida de sus raíces. Fue el curioso video que se ha hecho viral de una profesora colombiana quien dicta clases de español en una escuela estadounidense en el estado de Atlanta. Pues Juan, durante la explicación a todos sus estudiantes, esta joven docente, pues muy creativamente decidió enseñarles a estos alumnos varias palabras en español y con una frase colombiana, pues tradicional por estas fechas, en este mes de septiembre. La profesora, que cuenta con una comunidad de, ojo, es famosa, más de 250,000 seguidores, fue felicitada por pues llevar las tradiciones colombianas al mundo entero. Por esparcirlas por todo el mundo. Extraordinario. Pues miren, este grave accidente se presentó hoy en la madrugada aquí en Bogotá, en el sector de Villa Marida, eso es en la localidad de Suba, entre un motociclista y un vendedor ambulante de tintos, Juan. En la imagen se ve cómo el motociclista, quien aparentemente excede los límites de velocidad, bueno, se ve que va muy rápido, impactó de manera brutal el carrito de los tintos, destruyendo totalmente el vehículo y afectando durísimo al vendedor. El señor sufrió varias lesiones, incluidas unas provocadas por quemaduras debido a la olla de agua hirviendo que transportaba. La policía, bueno, no ha entregado mayores detalles frente a lo ocurrido. Tremendo. Hoy en Colombia Sostenible 2030, la pobreza y la brecha de desigualdad en Colombia siempre ha sido un problema difícil de erradicar. El Departamento de Planeación ya tiene listos los objetivos. Aquí la
Los índices de pobreza extrema en Colombia cada vez son más preocupantes. La pandemia del COVID-19 en 2020 habría empeorado la brecha y sus indicadores. A pesar de que desde la pandemia los indicadores de pobreza extrema han reducido lentamente, estos aún son altos, aumentando en un 97.5% respecto a 2015. En ese sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantearon varias estrategias con el fin de combatir la pobreza extrema y reducirlas en todas las dimensiones posibles. Córdoba, Cauca y Sucre, al ser los departamentos más golpeados por la pobreza extrema, fueron acompañados con comedores comunitarios. También los programas Jóvenes en Acción y Colombia Mayor beneficiaron monetariamente a 2 millones de personas. Hasta el momento continúa el financiamiento económico a las personas que se encuentran en estas situaciones vulnerables y así seguir reduciendo la brecha para llegar a la meta de 1.7% de pobreza, como se estipula para el 2030. Habitantes del barrio de La Manga que tienen problemas se encuentran... Sin mediar palabra, este es el momento cuando varias personas del barrio La Manga, en el sur de Barranquilla, tomaron prácticamente a la fuerza el día sábado un vehículo de la empresa de energía Aire en señal de protesta por la falta del servicio en la zona por más de 10 días. Pues Juan, es que los habitantes que ya no aguantan más, están cansados de esta situación, secuestraron, podría decir uno de estos camiones cuando varios funcionarios se encontraban realizando algunos trabajos de instalación en el sector. Pues la protesta creativa, hay que decirlo, tuvo sus frutos y la energía fue restablecida a las 7 de la noche de este domingo. Creativa pero extrema, ¿no? Sí, bastante. La verdad que sí. Entendemos y siempre hemos estado del lado de los habitantes que reclaman por sus derechos, y en este caso al servicio de la electricidad, ni más faltaba. Más cuando son tan altas y carísimas las tarifas y sudan petróleo para poder pagarlas. Pero bueno, este tipo de decisiones y protestas tan... Aunque se veían pacíficos, no se veían violentos, pero bueno, hay que decir. En fin, por fortuna no pasó a mayor. Recoger un bagazo y por recoger un bagazo habían unos piñones y no tenía la protección, entonces yo le mandé mano un piñón de esos y se me comió. Si hubiera un instrumento mejor, pues también, porque pues humildemente lo que hay en el colegio. Ya estamos con la Secretaría de Cultura y Turismo gestionando el bombo que él necesita, además que el que él necesita es de un tamaño especial, entonces estamos en esa tarea porque él presenta una discapacidad. Aquí los escuchamos como siempre y tras nuestro recorrido por el norte del departamento del Tolima, por Murillo, por el Líbano, nos encontramos la historia de un joven que es artista, le encanta la música y estaba pidiendo a grito herido que le ayudaran a tener la posibilidad de tocar un instrumento porque está en condición de discapacidad debido a que perdió un brazo. Pues dicho y hecho, la gobernadora del Tolima nos escuchó y cumplió. Salen oportunidades que uno nunca piensa que van a salir a la vida. Que muchas gracias por este instrumento y las cosas pasan por algo y yo, por ejemplo, pues tuve el accidente y perdí el brazo, pero yo dije si me dejaron con vida fue por algo, entonces yo porque me voy a echar a la pena de llorar o de quedarme por ahí, no, toca mirar oportunidades, saber dónde le abren puertas para uno seguir. Con el otro instrumento a mis compañeros les tocaba a todo momento ayudármelo a poner y eso, y era más pesado, más grande. Cambio yo mismo me puedo valer por mí mismo porque